El instante en que el comandante Alejandro Ferraro levantó la mano y golpeó a una mujer delante de 960 soldados, el hangar completo de la base aérea de Castrelo se quedó en un silencio que nadie olvidaría jamás. No fue un silencio tranquilo. Fue el tipo de silencio que aparece cuando algo ocurre que ya no se puede deshacer. La mujer no gritó. No cayó al suelo. Se quedó de pie, con sangre en el labio, mirándolo con una calma que hizo que todos los presentes sintieran, de golpe, que habían juzgado mal a esa persona. Se llamaba Teniente Elena Marquina. Y lo que el comandante Ferraro estaba a punto de descubrir terminaría con su carrera antes de que terminara el día. Todo comenzó 2 semanas antes, cuando la base de Castrelo, situada en un valle seco de la provincia de Zaragoza, se llenó de personal de las 4 ramas del ejército español para un ciclo de evaluación previo a un despliegue internacional. Era un evento administrativo, agotador, lleno de filas, calor y roces entre unidades que normalmente no compartían espacio. Elena llevaba 11 meses destinada allí, dirigiendo la unidad de estabilización de trauma dentro del área médica, un espacio pequeño donde se atendían desde lesiones de entrenamiento hasta traslados urgentes desde los polígonos de tiro cercanos. La mayoría del personal de la base la conocía de vista, no de nombre. Era la enfermera de la Bahía 3, la mujer de bata azul que caminaba rápido y no perdía el tiempo en conversaciones triviales. Nadie sabía de dónde venía realmente. Su expediente, si alguien se hubiera molestado en revisarlo, contaba una historia muy distinta a la que sugería su trabajo actual. Elena había pasado 7 años en la Armada, los primeros 4 integrada en equipos de evacuación de operaciones especiales, trabajando en algunos de los entornos más peligrosos que existían. Había sido extraída bajo fuego enemigo en 2 ocasiones. Había realizado cirugías de campo en condiciones que la mayoría de los cirujanos de un hospital civil habrían considerado imposibles. Se había certificado en combate cuerpo a cuerpo como parte de su formación en operaciones especiales, cumpliendo exactamente los mismos requisitos físicos que sus compañeros varones, no porque nadie se lo exigiera, sino porque se negaba a ser el eslabón débil de cualquier equipo. Nunca había hablado de nada de eso en la base. No porque lo ocultara, sino porque, para ella, ya no era relevante. Ahora era enfermera de trauma. Con eso bastaba. El segundo día del evento, el calor se convirtió en el protagonista absoluto de la jornada. El hangar principal, convertido en zona de procesamiento para más de 1000 personas, alcanzaba temperaturas cercanas a los 35 grados. La fila para el agua se extendía más de 12 metros. Elena caminaba el perímetro revisando a 2 jóvenes soldados con síntomas de agotamiento por calor cuando lo vio entrar. El comandante Alejandro Ferraro cruzó la puerta sur del hangar con la energía de un hombre acostumbrado a que la multitud se apartara ante él. Y, en efecto, se apartaba. Medía casi 1,90 m, con una musculatura que hablaba de años de entrenamiento riguroso, y llevaba sus insignias con la insistencia silenciosa de alguien que sabía exactamente qué puertas le abrían. Su reputación lo precedía en cualquier instalación conjunta, condecorado, protagonista de reportajes internos, ejemplo citado en informes de excelencia operativa. Pero también existía otra reputación, más silenciosa, que jamás aparecía en ningún documento oficial. Circulaba entre soldados rasos y oficiales jóvenes, en pasillos y vestuarios, en voces bajas. Una reputación de usar el rango como si fuera un permiso personal para tratar al personal de apoyo como algo desechable. Elena no sabía nada de esto. Estaba a 3 personas de la fuente de agua cuando Ferraro avanzó sin detenerse, apartando con el hombro a un joven soldado llamado Marcos Ibáñez, que llevaba 11 minutos esperando su turno. Marcos no dijo nada. Retrocedió. Elena lo vio todo. Se quedó quieta un instante, vaso en mano, calculando con la misma frialdad que había aprendido en años de entornos de alto riesgo. Luego dejó el vaso, caminó hacia adelante, mantuvo las manos a los costados y el rostro neutro, y se detuvo a menos de 2 metros de él. «Comandante», dijo con voz firme, «hay una fila». Ferraro se giró y la miró de arriba abajo, deteniéndose en su bata, en su rango, en la placa de la unidad médica sobre su hombro. Algo en su expresión cambió, casi imperceptible, pero absolutamente claro. «Ya lo sé», respondió, y volvió a girarse hacia el grifo,
como si la conversación hubiera terminado. Nadie en aquel hangar imaginaba que, en cuestión de segundos, ese gesto de desprecio iba a desatar algo que ninguno de los presentes podría detener, ni olvidar jamás. Entonces sabes que acabas de saltarte a 40 personas, dijo Elena sin levantar la voz. Un murmullo recorrió a la multitud que esperaba. Los que estaban absortos en su propio cansancio, en el calor, en la espera, de pronto volvieron la cabeza. Ferraro llenó su vaso con la lentitud calculada de quien quiere demostrar algo, y luego se giró hacia ella por completo. Había algo en su postura que Elena reconoció de inmediato. Estaba actuando para el público que se había formado a su alrededor. «¿Sabes con quién estás hablando?», dijo, sin gritar, pero con un tono medido y amenazante. «Sé tu rango», respondió ella. «Eso no tiene nada que ver con esto». Él sonrió, y fue una sonrisa que en realidad era un insulto. «Deberías volver a tu puesto, teniente. No creo que esto sea de tu incumbencia». «Hacer fila es incumbencia de todos», dijo ella. Alguien entre los soldados no pudo contener una risa nerviosa. La sonrisa de Ferraro no se movió, pero algo detrás de sus ojos cambió. Dio un paso hacia adelante, no de forma agresiva, pero con una cercanía calculada, y bajó la voz. «Ten cuidado, cariño. En una base como esta, la conversación equivocada te puede perseguir mucho tiempo». Elena lo miró fijamente. «Eso es una amenaza». «Es un consejo», respondió él. Ella sostuvo su mirada un instante más de lo que él pudo soportar cómodamente, y notó cómo su mandíbula se tensaba. «Vuelve a la fila, comandante», dijo finalmente, y se dio la vuelta para regresar a su puesto. No vio el cambio en su rostro. Lo sintió en el aire, en el silencio repentino que se apoderó de la multitud, en el modo en que todo el movimiento a su alrededor se detuvo de golpe. Se giró justo a tiempo para ver que Ferraro había avanzado hacia ella, con el rostro despojado de toda calma actuada. Algo en su interior había cruzado un límite, y ahora se encontraba en un territorio que Elena reconoció como peligroso, muy distinto a la agresión calculada de antes. Venía hacia ella con el brazo ya en movimiento. Tuvo apenas segundo y medio para decidir qué hacer. Decidió mantenerse firme. La palma de Ferraro impactó contra el lado izquierdo de su rostro con fuerza suficiente para girarle la cabeza de golpe. El impacto le recorrió la mandíbula, el cuello, la base del cráneo. El dolor fue inmediato. Sus labios se abrieron contra los dientes. Y el hangar entero se sumió en un silencio absoluto. Elena permaneció completamente quieta durante 3 segundos. No se tocó el rostro. No emitió sonido alguno. Giró la cabeza lentamente hacia el centro y miró a Alejandro Ferraro, y en su expresión vio el destello exacto de satisfacción que le reveló todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente aquel hombre. El breve gesto de alguien que creía haber zanjado el asunto. Estaba completamente equivocado. Ella levantó las manos, con un movimiento lo bastante lento para no parecer una amenaza, pero lo bastante deliberado para que todos entendieran que algo estaba a punto de ocurrir. Las alzó frente a su cuerpo, no en una postura defensiva exactamente, sino en algo más suelto, más funcional. Era la postura de alguien que había hecho esto antes, quizás no recientemente, pero con años de entrenamiento detrás. Ferraro lo malinterpretó por completo. Avanzó de nuevo, ya desplazando el peso de su cuerpo para un segundo golpe. Y entonces ella se movió. No fue una pelea. Esa sería la palabra que la gente usaría después, en declaraciones, en informes, en conversaciones nocturnas en los barracones. Pero no era exacta. Una pelea implica a 2 personas compitiendo por un resultado que ninguna ha decidido todavía. Lo que hizo Elena se pareció más a una resolución. Había evaluado, decidido y actuado con la precisión de alguien entrenada durante años, específicamente, para tomar ese tipo de decisiones en cuestión de segundos y bajo una presión extrema. Se movió hacia el interior de su alcance en lugar de alejarse, algo que él jamás esperó, redirigió el impulso de su propio cuerpo, giró su centro de gravedad, y descargó un único golpe controlado sobre el nervio detrás de su rodilla derecha. La pierna de Ferraro cedió al instante. Ella completó el movimiento con una llave controlada que utilizaba el peso y la palanca, no la fuerza bruta. Y Alejandro Ferraro, casi 1,90 m, más de 100 kilos,
condecorado veterano de 3 despliegues en zonas de combate, se desplomó sobre el suelo de concreto del hangar de Castrelo como si algo se hubiera apagado de golpe en su interior. Nadie en aquel hangar podía imaginar todavía que aquel golpe en el suelo era apenas el primer eco de algo mucho más grande, algo que llevaba años escondido bajo el uniforme de un héroe. El silencio se rompió apenas 4 segundos después de que Ferraro golpeara el suelo. Las voces regresaron de golpe, el movimiento, el caos particular de 960 personas intentando procesar lo mismo al mismo tiempo. Elena permaneció donde estaba, bajando las manos, con la respiración controlada. Su labio sangraba. Su mandíbula dolería durante una semana. Ya sentía el moretón formándose bajo el pómulo. No parecía triunfante. No parecía enfadada. Parecía, sobre todo, cansada, como alguien que acababa de hacer algo necesario y ya estaba pensando en lo que vendría después. Lo que vino después llegó en forma de la sargento mayor Carmen Iturbe, que apareció desde la sección de mando con la actitud de alguien que había visto toda la escena y ahora debía gestionarla con profesionalidad, a pesar de que claramente no esperaba que su tarde incluyera algo así. «Teniente Marquina», dijo. «¿Está herida?» Elena se tocó la comisura del labio brevemente. Labio partido. «Estoy bien». Iturbe miró a Ferraro, que estaba siendo ayudado a incorporarse por 2 soldados jóvenes que se habían apresurado a socorrerlo. Consciente, funcional, pero visiblemente afectado de una forma que no tenía nada que ver con el impacto físico. «Necesito que me acompañe», dijo Iturbe. «Entiendo», respondió Elena. Caminó junto a ella hacia la sección de mando, atravesando a la multitud que se abría a su paso. Mantuvo la mirada al frente. No miró al personal a los lados, pero era consciente de ellos, de los rostros observando, del silencio que seguía sus pasos. Lo que no esperaba fue que el joven soldado Marcos, el mismo al que Ferraro había apartado de la fila, diera un paso adelante mientras ella pasaba y dijera, en voz suficientemente clara para que el personal cercano lo escuchara, la golpeó primero. «Sargento mayor», ella no empezó nada. La golpeó primero y ella se defendió. Iturbe se detuvo. Otras voces se sumaron casi de inmediato, un cabo de infantería, una mujer del cuerpo de paracaidistas, 2 suboficiales de la Marina que habían presenciado el incidente directamente. Todos repitiendo la misma frase. La golpeó primero. En la sección administrativa, convertida en un espacio temporal con mesas plegables y separadores improvisados, Iturbe se sentó frente a Elena y sacó un cuaderno de informes. «Cuéntame exactamente qué pasó», dijo. Elena habló con precisión, cronológica, sin emoción de más. Describió el incidente de la fila, su decisión de intervenir, el intercambio de palabras, el momento del contacto físico. Usó la palabra golpeó en lugar de pegó. Explicó cada acción física en términos de neutralización de amenaza y fuerza mínima necesaria. Iturbe escuchó sin interrumpir. Cuando Elena terminó, hizo 3 preguntas de seguimiento. Luego cerró su bolígrafo y dijo, «¿Quién eres, teniente?» Elena frunció el ceño ligeramente. «Llevo 16 meses en esta base», dijo Iturbe. «Conozco a la gente que vale la pena conocer. Estás en la unidad de trauma. Llevas casi un año aquí. Conozco tu rostro, pero no conozco tu expediente». Eso no fue una respuesta defensiva cualquiera. «¿Qué formación tienes?» Elena consideró la pregunta un momento. «Pasé 4 años con equipos de evacuación de operaciones especiales antes de trasladarme a un puesto de enfermería convencional». El bolígrafo de Iturbe no se movió, pero algo en su postura cambió ligeramente. «Entonces sí, eso es una cualificación fuera de lo común para una enfermera. Certificación en combate cuerpo a cuerpo, cirugía de emergencia en entornos de alto riesgo. Fue un programa piloto de 3 años. Formé parte de la segunda promoción». Iturbe se quedó en silencio un instante. «Tu expediente va a ser muy relevante en las próximas horas», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Elena. «Voy a ser honesta contigo», dijo Iturbe. «Llevo suficiente tiempo en esto para saber cómo se ve algo en el papel antes de que nadie se moleste en averiguar cómo ocurrió realmente. Un enfrentamiento entre un comandante condecorado y una enfermera. Eso es un titular antes de ser una investigación». «El titular va a estar equivocado», dijo Elena.
Lo sé, respondió Iturbe. Voy a asegurarme de que la investigación alcance al titular. Y entonces, mientras cerraba la carpeta, añadió algo que Elena no esperaba escuchar tan pronto. Hay algo más que debería saber, Marquina. Esto no es la primera denuncia contra el comandante Ferraro. Y lo que ninguna de las dos sabía todavía era que, apenas unas horas más tarde, un expediente mucho más grueso de lo que cualquiera imaginaba estaría sobre una mesa, revelando un patrón de 3 años que alguien, muy poderoso, había trabajado con extremo cuidado para mantener enterrado. 17 minutos después, el capitán Rubén Salas y la teniente coronel Marta Vidal, del Servicio Jurídico Militar, entraron en la sala junto a la coronela Pilar Andrade, del Cuerpo de Inspección General, con una carpeta considerablemente más gruesa de lo que cualquier reunión administrativa debería requerir. Elena lo notó en el instante en que cruzó la puerta. No porque la estuviera buscando, sino porque el capitán Salas la tenía abierta sobre la mesa y seguía leyendo sin levantar la vista, lo cual significaba que estaba absolutamente concentrado en su contenido, o que necesitaba ese instante para recomponerse antes de hablar. Teniente Marquina, dijo la coronela Andrade al ponerse de pie, gracias por venir. Siéntese, por favor. Antes de comenzar formalmente, quiero explicarle por qué estamos aquí y por qué llegamos tan rápido. Esta investigación no fue provocada por el incidente de esta tarde. Fue activada por una denuncia presentada hace 2 meses por el sargento primero Diego Paloma, del Regimiento de Paracaidistas, que quedó retenida administrativamente en la base. Lo que ocurrió en el hangar hoy movió esta investigación de pendiente a activa. Elena sintió algo asentarse en su pecho, algo más frío y específico que el simple alivio. Entonces no fui solo yo, dijo. Significa, respondió Andrade con cuidado, que el incidente de hoy es ahora el episodio más reciente y más presenciado dentro de un patrón documentado. Esa distinción cambia significativamente cómo procedemos. La entrevista se prolongó durante casi 1 hora. Cubrieron cada detalle del incidente en el hangar, la secuencia exacta, las palabras de Ferraro, el contacto físico, la respuesta. La teniente coronel Vidal tomaba notas con una taquigrafía precisa que sugería que había hecho esto muchas veces antes. Entonces las preguntas cambiaron de dirección. ¿Cuánto tiempo lleva destinada en Castrelo? 11 meses. ¿Había tenido algún contacto previo con el comandante Ferraro? No, lo conocía de reputación. ¿Está al tanto de alguna denuncia anterior contra él? No, formalmente no. ¿Conoce algún comentario informal, alguna conversación extraoficial que hiciera referencia a su comportamiento? Elena pensó en ello con honestidad. Hace 6 meses, un sanitario joven que había trabajado en un ejercicio conjunto donde Ferraro estaba presente describió el ambiente como difícil. No dio más detalles. Yo no pregunté. Voy a ser directa con usted, dijo Andrade después de un silencio. El equipo legal del comandante Ferraro lo representará dentro de 1 hora. Cuando eso ocurra, la naturaleza de las preguntas que le harán a él va a cambiar. Ahora mismo, su versión de esta tarde es que usted inició el enfrentamiento físico. Alega defensa propia. Algo helado atravesó a Elena. Me golpeó primero, dijo, delante de 960 personas. Lo sabemos, respondió Andrade. 14 testigos ya lo han confirmado. Y existe cobertura de cámaras de seguridad de aproximadamente el 70% del hangar. La logística de la base ya recibió la orden de preservar esas grabaciones. Se lo digo porque quiero que entienda que esto va a ponerse más ruidoso antes de calmarse, y quiero que esté preparada. Esa misma noche, a las 9:15, sonó el teléfono de su extensión de trabajo. Una voz masculina, suave, con la cadencia particular de alguien acostumbrado a manejar conversaciones difíciles desde una posición de autoridad, se presentó como Tomás Guerra, abogado del comandante Ferraro. Mi cliente lamenta profundamente cómo se manejó la situación, dijo, y le propongo explorar una resolución que evite un proceso largo y público. Elena lo escuchó sin interrumpir. ¿Está el servicio jurídico militar al tanto de que me está llamando directamente?, preguntó ella finalmente. Una pausa breve. Estoy actuando de buena fe en nombre de mi cliente. Señor Guerra, respondió ella, su cliente me golpeó en la cara delante de casi 1000 personas. Me defendí.
Hay una investigación activa que es anterior a lo de esta tarde. Si quiere hablar conmigo, hágalo a través de los oficiales jurídicos asignados al caso, no mediante una llamada nocturna a mi línea de trabajo. Y para que lo sepa, voy a reportar esta llamada a la oficina de la coronela Andrade mañana mismo. Colgó antes de que él pudiera responder. Lo que Elena todavía no sabía era que aquella misma noche, mientras ella intentaba dormir en el cuarto de guardia, alguien con una tarjeta de acceso desactivada entraba sin autorización en el archivo de historiales médicos de la base, buscando específicamente un expediente que llevaba su nombre. Alguien que no formaba parte del servicio jurídico, ni de la inspección general, alguien enviado desde muy arriba de la cadena de mando, decidido a encontrar cualquier grieta en la versión de Elena antes de que la investigación pudiera avanzar más allá de su control. A la mañana siguiente, la enfermera Rosa Delgado encontró a Elena en la sala de historiales con el rostro pálido, mirando fijamente una pantalla que debería haber estado en reposo. Alguien había entrado durante la noche con una tarjeta que el sistema marcó automáticamente como desactivada, y había permanecido dentro exactamente 4 minutos, el tiempo suficiente para fotografiar con un teléfono cada página del expediente de Elena, sin imprimir nada, sin dejar rastro sonoro. No buscaban los documentos de la denuncia contra Ferraro. Buscaban su historial de combate, su certificación en operaciones especiales, cualquier detalle que el equipo legal pudiera usar para construir el argumento de que ella, entrenada y peligrosa, había respondido de forma desproporcionada frente a un hombre desarmado. La cámara de seguridad del pasillo trasero captó a un hombre de civil saliendo por una salida de servicio hacia un vehículo con la matrícula deliberadamente cubierta con una película adhesiva, visible al ojo humano pero invisible para las cámaras. Alguien había planeado aquello con cuidado. Alguien con acceso a la infraestructura de seguridad de la propia base. Cuando la agente Renata Flores, de un organismo federal que nunca especificó del todo, llegó junto al general de división Fernando Ardel, la investigación dio un giro que nadie en Castrelo podía haber anticipado. Comandante Ferraro está programado para desplegar en 19 días al mando de una unidad de operaciones especiales, dijo Flores. Si despliega con este patrón sin resolver, las consecuencias superan por completo lo que ocurrió en ese hangar. Un oficial que suprime la rendición de cuentas sobre sí mismo, dijo Elena, va a suprimir la rendición de cuentas de toda su unidad. Exactamente, respondió Flores. Y entonces reveló lo que llevaban semanas rastreando en silencio, 6 denuncias distintas, presentadas en 4 bases diferentes durante 3 años, todas retenidas por el mismo oficial administrativo, un tal comandante Ernesto Cabral, que curiosamente había solicitado su retiro anticipado apenas 6 días antes del incidente en el hangar. El mismo día en que un joven soldado había presentado un informe sobre una conducta anterior de Ferraro en otro ejercicio conjunto. Esa misma tarde, en una sala de conferencias con 14 sillas ocupadas, el consejero del vicealmirante Claudio Ferreira, superior directo de Ferraro dentro de la cadena naval, intentó reducir el alcance de la investigación calificando el hangar como un incidente aislado. Elena, sin haberlo planeado, tomó la palabra. Lo que ocurrió ayer, dijo con voz firme, fue un oficial superior agrediendo a una oficial subordinada delante de 960 testigos, después de un patrón documentado que esta oficina ha ignorado durante 3 años. Tengo un expediente de 43 páginas que dice lo contrario de aislado. La sala quedó en silencio. El consejero, sin poder sostener su posición, pidió un receso. Durante ese receso, hizo una llamada de 9 minutos a la oficina del vicealmirante, y 17 minutos después llegó un documento que intentaba transferir la autoridad administrativa de la investigación a un oficial comprometido, una maniobra procesal diseñada exclusivamente para ganar tiempo. Pero Flores ya tenía los registros telefónicos. Y esa misma noche, el propio comandante Cabral, aterrado de que su cómplice hablara primero, se presentó voluntariamente ante un despacho federal con documentos que ni siquiera la investigación oficial conocía, comunicaciones escritas que vinculaban directamente al vicealmirante Ferreira con la orden de enterrar cada una de aquellas denuncias durante años. El fallo preliminar llegó 9 días después. 43 páginas de lenguaje denso y procesal que, en su esencia, decían algo muy simple.
El comandante Alejandro Ferraro había incurrido en un patrón documentado de abuso de autoridad, y el ataque en el hangar de Castrelo fue clasificado como agresión no provocada e inequívoca. La respuesta de la teniente Elena Marquina fue clasificada como legítima defensa por parte de una militar cualificada frente a una amenaza física activa. Le retiraron su designación de operaciones especiales, lo apartaron de todo despliegue de manera indefinida, y su caso pasó a un tribunal militar formal. El vicealmirante Ferreira quedó bajo revisión administrativa federal, con un proceso que apenas comenzaba. 3 semanas después, de pie en la pista de la base mientras el sol caía sobre el desierto de Zaragoza, el general Fernando Teruel le ofreció a Elena un puesto que no existía antes de ella, una posición de supervisión médica con acceso directo a la estructura de mando. No lo quiero por lo que pasó, dijo ella. No es por lo que pasó, respondió él. Es por lo que hiciste después. Elena pensó en Marcos, el joven soldado de manos temblorosas que había dicho la verdad cuando pudo haberse quedado callado. Pensó en que todo, absolutamente todo, había comenzado con una sola frase pronunciada frente a una fila de agua bajo un sol implacable. Aceptó el puesto sin dudarlo, porque había aprendido, de la forma más dura posible, que la valentía silenciosa de una sola persona podía cambiar el destino de todo un sistema que llevaba años fingiendo no ver lo evidente.